La mesa del desayuno seguía puesta cuando encontraron la casa vacía en Playa del Carmen. 4 tazas de café aún tenían restos tibios, como si la familia Mendoza hubiera desaparecido en medio de su primera comida del día. Los platos estaban servidos con fruta tropical y pan dulce, las servilletas dobladas perfectamente, y el periódico local del 15 de julio de 1999 permanecía abierto en la sección del clima, que prometía una semana perfecta de sol y temperaturas de 32 grados. Pero de Alejandro Mendoza, su esposa Carmen y sus 2 hijos adolescentes no había ni rastro. La familia había llegado a su casa de vacaciones en la Riviera Maya apenas 2 días antes, el 13 de julio, para lo que debían ser sus vacaciones anuales de verano. Alejandro, un próspero abogado de 48 años de la Ciudad de México, había comprado la propiedad 3 años atrás, como un refugio familiar lejos del caos urbano. La casa, una villa colonial de 2 pisos con vista al mar Caribe, se había convertido en el lugar favorito de la familia para reconectar y disfrutar del paraíso tropical mexicano. Carmen Mendoza, de 45 años y directora de una prestigiosa escuela privada en la capital, había estado especialmente emocionada por estas vacaciones. Su hija Sofía, de 17 años, acababa de terminar la preparatoria con honores y había sido aceptada en la Universidad Iberoamericana. Su hijo Diego, de 15 años, había ganado el campeonato estatal de natación y merecía una celebración especial. Era una familia perfecta disfrutando de vacaciones perfectas en un paraíso perfecto, hasta que dejaron de existir. El primer indicio de que algo andaba mal llegó el 16 de julio por la mañana, cuando Alejandro no se presentó a una conferencia telefónica programada con socios de su bufete jurídico en la Ciudad de México. Como socio principal de Mendoza y Asociados, Alejandro era conocido por su puntualidad obsesiva y jamás perdía una cita de negocios, incluso durante sus vacaciones. El licenciado Mendoza siempre está disponible para asuntos urgentes, le explicó su secretaria, María González, a los socios preocupados. Debe ser algún problema con la conexión telefónica en la playa. Pero cuando intentaron comunicarse con la casa de vacaciones repetidamente durante el día sin obtener respuesta, la preocupación se convirtió en alarma. El 17 de julio, el socio de Alejandro, el licenciado Roberto Salinas, decidió viajar personalmente a Playa del Carmen para verificar que todo estuviera bien. Conocía la dirección de la casa porque había visitado a la familia el verano anterior y sabía que Alejandro valoraba la comunicación constante con su oficina, incluso durante el descanso. Lo que encontró Salinas en la villa de los Mendoza desafió toda lógica. La casa estaba completamente abierta. Las puertas corredizas que daban a la terraza y la playa estaban abiertas de par en par, permitiendo que la brisa marina llenara los espacios interiores. Todas las luces estaban encendidas, como si la familia hubiera salido por un momento esperando regresar pronto. En la mesa del comedor, el desayuno estaba servido para 4 personas. Las frutas aún estaban frescas, el café seguía tibio, y había evidencia clara de que la familia había comenzado a comer. Pero no había señales de lucha, no había platos rotos, no había indicios de que algo hubiera interrumpido violentamente su comida matutina. Es como si hubieran desaparecido en el aire, le diría más tarde Salinas a la policía local. En las habitaciones del segundo piso, las camas estaban hechas, pero claramente habían sido usadas la noche anterior. La ropa de la familia estaba ordenadamente colgada en los closets. Los trajes de baño húmedos colgaban en el baño, sugiriendo que habían nadado en la piscina o el mar la noche anterior. Más intrigante aún, todos los objetos de valor permanecían intactos. Las joyas de Carmen estaban en su joyero. La laptop de Alejandro seguía en su estudio. Los teléfonos celulares de los adolescentes estaban cargándose en sus habitaciones.
El dinero en efectivo que Alejandro había traído para gastos de vacaciones seguía en la caja fuerte de la casa. Si habían sido víctimas de un crimen, no había sido un robo. Salinas llamó inmediatamente a la Policía Municipal de Solidaridad, que jurisdiccionalmente cubría Playa del Carmen. El comandante Raúl Herrera llegó al lugar con 2 oficiales, esperando encontrar evidencia de un crimen turístico típico de la región. Lo que encontró lo desconcertó completamente. En mis 20 años como policía en la Riviera Maya, he visto todo tipo de crímenes contra turistas, explicaría después el comandante Herrera. Robos, secuestros, estafas, pero nunca había visto una familia completa desaparecer sin dejar absolutamente ningún rastro de violencia o forcejeo. La investigación inicial se enfocó en las posibilidades más probables. Había sido la familia víctima de un secuestro. Habían tenido algún accidente en el mar. Habían decidido extender sus vacaciones sin avisar a nadie. El mar fue el primer lugar donde se concentraron los esfuerzos de búsqueda. La Armada de México desplegó embarcaciones y buzos para peinar las aguas frente a la casa de los Mendoza. Los guardacostas revisaron corrientes y patrones climáticos que pudieran explicar si la familia había tenido un accidente acuático. Pero no encontraron evidencia de que los Mendoza hubieran salido al mar esa mañana. Sus equipos de snorkel y buceo seguían en la casa. El bote pequeño que Alejandro mantenía en el muelle privado no había sido movido. No había huellas en la arena que sugirieran que habían caminado hacia la playa esa mañana. La teoría del secuestro parecía más plausible, especialmente considerando la prominencia de Alejandro en la Ciudad de México. Como abogado exitoso, había manejado casos de alto perfil que podrían haber generado enemigos. Su bufete representaba a empresarios adinerados y había participado en litigios complejos que involucraban millones de pesos. El agente especial Miguel Torres, de la Policía Federal, fue asignado al caso debido a la posibilidad de que fuera un secuestro que cruzara líneas estatales. Torres era un veterano en casos de delincuencia organizada y secuestros de alto perfil, con 15 años de experiencia investigando los crímenes más complejos del país. El perfil de la familia Mendoza los convierte en objetivos atractivos para secuestradores profesionales, explicó Torres a los medios de comunicación que comenzaron a cubrir la historia. Alejandro Mendoza tenía los recursos financieros que buscan los criminales, y su prominencia social habría hecho que cualquier rescate fuera una operación lucrativa. Sin embargo, la ausencia de cualquier demanda de rescate complicaba esta teoría. En casos de secuestro profesional, los criminales típicamente hacían contacto dentro de las primeras 48 horas para establecer sus demandas. 3 días después de la desaparición, no había habido ninguna comunicación de supuestos secuestradores. La investigación se expandió para incluir entrevistas con todo el personal que había tenido contacto con la familia durante su estancia en Playa del Carmen. El conserje del complejo residencial, donde estaba ubicada la casa, las empleadas domésticas que limpiaban la propiedad, los comerciantes locales donde la familia había hecho compras y los restaurantes donde habían cenado. Un patrón interesante comenzó a emerger de estas entrevistas. Varias personas mencionaron que la familia Mendoza había parecido preocupada o nerviosa durante los días previos a su desaparición. María Cáceres, la empleada doméstica que había trabajado para ellos durante 3 años, notó que Alejandro había hecho preguntas inusuales sobre la seguridad de la zona. El señor Alejandro me preguntó si había habido problemas con ladrones en las casas de la playa, recordó María durante su entrevista con la policía. También quiso saber si yo había visto extraños rondando la propiedad. Me pareció raro porque nunca había hecho ese tipo de preguntas antes. Carmen también había mostrado signos de ansiedad, según el testimonio de Isabela Ruiz,
propietaria de una boutique local donde la familia compraba recuerdos cada verano. La señora Carmen parecía distraída cuando vino a la tienda el día 14, relató Isabela. Seguía mirando por encima del hombro, como si esperara que alguien la siguiera. Cuando le pregunté si todo estaba bien, me dijo que había tenido la sensación de que alguien los estaba observando. Los adolescentes también habían mostrado comportamientos inusuales. Diego había cancelado planes para ir a bucear con amigos locales, algo que nunca había hecho en vacaciones anteriores. Sofía había dejado de usar la piscina por las noches, una actividad que tradicionalmente disfrutaba mucho. Era como si toda la familia hubiera desarrollado paranoia simultáneamente, observó el agente Torres. Pero paranoia sobre qué, no pudimos determinarlo. La investigación también reveló que Alejandro había hecho varias llamadas telefónicas a la Ciudad de México en los días previos a la desaparición, llamadas que no estaban relacionadas con su trabajo habitual. Los registros telefónicos mostraron contactos con números que no pudieron ser identificados inmediatamente. Alejandro estaba investigando algo, concluyó Torres después de analizar los patrones de comunicación. Las llamadas duraban períodos largos y se hacían a horas inusuales. Parecía estar buscando información sobre algo específico. Una pista particularmente intrigante surgió cuando los investigadores descubrieron que Alejandro había contratado discretamente a un investigador privado en la Ciudad de México pocas semanas antes de sus vacaciones. El investigador Carlos Romero confirmó que Alejandro lo había contratado para investigar amenazas potenciales contra su familia, pero se negó a proporcionar detalles específicos, citando confidencialidad cliente-investigador. El licenciado Mendoza estaba genuinamente preocupado por la seguridad de su familia. Fue todo lo que Romero reveló. Había recibido indicaciones de que podría estar en peligro, pero no puedo discutir los detalles de mi investigación. Esta revelación transformó el caso de una posible tragedia accidental a una desaparición potencialmente planificada por una familia que sabía que estaba en peligro. Los investigadores comenzaron a examinar más profundamente los casos legales recientes de Alejandro, buscando conexiones con clientes peligrosos o litigios que pudieran haber resultado en amenazas. Su bufete representaba a empresarios en industrias donde las disputas podían volverse violentas: bienes raíces, construcción, importación y exportación. Un caso en particular captó la atención de los investigadores. Alejandro había estado representando a un empresario llamado Víctor Salinas en una disputa sobre un desarrollo turístico controvertido en Cancún. El caso involucraba acusaciones de corrupción, lavado de dinero y conexiones con organizaciones criminales. Salinas estaba siendo investigado por la Procuraduría General por presuntos vínculos con el narcotráfico, explicó el agente Torres. Si Alejandro había descubierto evidencia comprometedora durante su representación legal, eso podría haber puesto a toda su familia en peligro. La investigación de este ángulo llevó a los agentes hacia un mundo de corrupción y violencia que era común en la industria turística de la Riviera Maya de finales de los años 90. Desarrolladores sin escrúpulos, funcionarios corruptos y organizaciones criminales frecuentemente se cruzaban en proyectos que involucraban miles de millones de pesos. Pero antes de que los investigadores pudieran profundizar en estas conexiones, Víctor Salinas murió en un aparente accidente automovilístico en Cancún el 25 de julio, apenas 10 días después de la desaparición de los Mendoza. Demasiadas coincidencias, murmuró Torres cuando recibió la noticia. Un abogado desaparece junto con su familia y 10 días después, su cliente controvertido muere en un accidente.
La investigación del accidente de Salinas reveló evidencia de que podría no haber sido accidental. Su vehículo había sido forzado fuera de la carretera en una sección remota entre Cancún y Playa del Carmen, en una zona conocida por ser territorio de organizaciones criminales. Con la muerte de Salinas, una de las pistas más prometedoras del caso Mendoza se desvaneció. Los archivos legales relacionados con el caso de desarrollo turístico fueron confiscados por autoridades federales como parte de una investigación de corrupción más amplia, volviéndolos inaccesibles para los investigadores locales. A medida que pasaron las semanas sin nuevos desarrollos significativos, la búsqueda de la familia Mendoza comenzó a perder intensidad. Los medios nacionales habían cubierto la historia extensivamente durante las primeras semanas, pero gradualmente la atención se desplazó hacia otras noticias. La casa de vacaciones en Playa del Carmen fue sellada como escena de crimen potencial, pero después de meses de análisis forense exhaustivo, no se encontró evidencia física de violencia o forcejeo. Era como si la familia hubiera simplemente decidido levantarse de la mesa del desayuno y caminar hacia otra dimensión. Para septiembre de 1999, el caso había sido reclasificado como desaparición con presunta muerte, aunque oficialmente permanecía abierto. El agente Torres continuó trabajando el caso cuando sus otras responsabilidades lo permitían, pero sin nuevas pistas o evidencia había poco progreso que hacer. La familia extendida de los Mendoza nunca perdió la esperanza. Los padres de Carmen contrataron investigadores privados adicionales. Los hermanos de Alejandro ofrecieron recompensas sustanciales por información. Se distribuyeron volantes con las fotos de la familia en todo México y partes de Estados Unidos. «Sabemos que están vivos en algún lugar», insistía constantemente Elena Mendoza, la madre de Alejandro, en entrevistas con medios de comunicación. Una familia entera no desaparece sin dejar rastro. Alguien sabe algo, y no vamos a parar hasta encontrar respuestas. Pero las respuestas no llegaron. Ni en 1999, ni en 2000, ni en los años subsiguientes que se convirtieron en décadas. La casa de vacaciones en Playa del Carmen eventualmente fue heredada por el hermano de Alejandro, quien no podía soportar estar en el lugar donde su familia había desaparecido. La propiedad fue rentada esporádicamente a turistas, pero muchos inquilinos reportaron sensaciones extrañas y actividad inexplicable durante sus estancias. «Esa casa tiene algo», comentaba frecuentemente Rosa Martínez, la nueva empleada doméstica que había reemplazado a María Cáceres. «Se escuchan ruidos por las noches, como si hubiera gente caminando arriba, pero cuando subes a revisar, no hay nadie». Los inquilinos reportaban luces que se encendían solas, puertas que se abrían sin causa aparente y la persistente sensación de ser observados. Algunos afirmaban haber visto figuras en las ventanas del segundo piso, incluso cuando la casa estaba supuestamente vacía. En 2005, después de que varios inquilinos rompieran sus contratos de renta debido a los fenómenos inexplicables, la familia decidió dejar la casa vacía permanentemente. Se convirtió en una especie de leyenda local, una casa embrujada donde una familia había desaparecido misteriosamente. Los años pasaron. El agente Torres se retiró en 2010, llevándose consigo la frustración de nunca haber resuelto el caso que había definido su carrera. El comandante Herrera murió de un infarto en 2015, llevándose sus teorías no probadas sobre lo que realmente había pasado esa mañana de julio. Nuevas generaciones de policías ocasionalmente revisaban el archivo del caso Mendoza, pero sin nuevas técnicas forenses o pistas frescas, había poco que pudieran añadir a la investigación. El caso se convirtió en una leyenda dentro del departamento de policía.
la familia perfecta que había desaparecido en circunstancias perfectamente inexplicables. Pero las casas tienen memoria, y algunas memorias esperan décadas antes de revelar sus secretos. En marzo de 2022, 23 años después de la desaparición, la casa de vacaciones de los Mendoza finalmente sería vendida. La familia había decidido que era tiempo de deshacerse de la propiedad que había traído tanta tristeza y misterio a sus vidas. Los nuevos propietarios, una pareja de jubilados canadienses llamados Robert y Linda Harper, compraron la casa con la intención de renovarla completamente y convertirla en su hogar de retiro. Habían escuchado las historias sobre la familia desaparecida, pero eran personas prácticas que no creían en fenómenos sobrenaturales. Una tragedia no convierte una casa en un lugar embrujado, declaró Robert Harper cuando firmaron los papeles de compra. Solo la convierte en una casa con una historia triste. Los Harper contrataron a una empresa de renovación local para modernizar completamente la propiedad. Durante las semanas iniciales del proyecto, los trabajadores limpiaron décadas de abandono y comenzaron las mejoras estructurales. Fue durante esta renovación que Mario Vázquez, el capataz de construcción, hizo un descubrimiento que cambiaría todo lo que se sabía sobre la desaparición de la familia Mendoza. En el ático de la casa, en una sección que había estado sellada desde la construcción original, Vázquez encontró una colección de objetos que desafió toda explicación racional. Objetos que, según todos los expertos consultados, no podrían haber existido en 1999. Objetos que sugerían que la historia de la familia Mendoza era mucho más compleja y perturbadora de lo que nadie había imaginado. El misterio que había permanecido sin resolver durante 23 años estaba a punto de revelarse de maneras que pondrían en cuestión todo lo que se creía saber sobre el tiempo, la realidad y el destino de una familia que había desaparecido durante el desayuno en una perfecta mañana de verano. Mario Vázquez había trabajado en construcción durante 30 años y había visto de todo en los áticos de casas viejas: murciélagos, nidos de avispas, cables deteriorados y ocasionalmente tesoros olvidados por familias anteriores. Pero nunca había encontrado nada como lo que descubrió en el ático de la casa de los Mendoza el 15 de marzo de 2022. La renovación había progresado sin incidentes durante las primeras semanas. Los Harper habían sido clientes ideales, claros en sus expectativas, generosos con el presupuesto y comprensivos con los retrasos típicos de proyectos de remodelación. Habían contratado a Vázquez y su equipo para modernizar completamente la villa colonial, desde instalar aire acondicionado central hasta renovar todos los baños y la cocina. Fue mientras instalaban el nuevo sistema de ventilación que Vázquez necesitó acceder al ático. Los planos arquitectónicos originales mostraban un espacio amplio entre el segundo piso y el techo, perfecto para el ducto de aire acondicionado que querían instalar. «Jefe», le gritó su asistente, Pablo Morales, desde la escalera que habían colocado para acceder al ático. «Hay algo raro aquí arriba». Vázquez subió para investigar, llevando consigo una linterna potente y esperando encontrar el espacio vacío que mostraban los planos. En lugar de eso, se encontró con una sección del ático que había sido completamente sellada, con paneles de madera que no aparecían en ningún plano arquitectónico. «Esto no estaba en los planos originales», murmuró Vázquez mientras examinaba la construcción. «Alguien selló esta sección después de que la casa fue construida. Los paneles de madera estaban perfectamente instalados, como si hubieran sido colocados por un carpintero profesional. Pero lo extraño era que la madera se veía nueva, a pesar de que la casa había sido construida en 1996.
No había signos de envejecimiento, decoloración o deterioro que sería esperado después de más de 2 décadas. ¿Quitamos los paneles, jefe?, preguntó Pablo. Vázquez consultó con Robert Harper, quien bajó desde la planta baja para examinar la situación personalmente. Como nuevos propietarios, los Harper tenían derecho legal a acceder a todas las partes de su propiedad, incluyendo secciones que pudieran haber sido selladas por dueños anteriores. «Adelante», autorizó Harper. «Necesitamos ese espacio para la ventilación de todos modos». Vázquez y Pablo comenzaron a remover cuidadosamente los paneles de madera. El trabajo fue más difícil de lo esperado porque los paneles habían sido asegurados con un tipo de adhesivo industrial extremadamente fuerte, mucho más sofisticado que los materiales de construcción típicos de 1999. Cuando finalmente lograron remover el primer panel, Vázquez dirigió su linterna hacia el espacio oculto y se quedó paralizado por lo que vio. El compartimento secreto no estaba vacío. Contenía una colección meticulosamente organizada de objetos que inmediatamente supo que no pertenecían a 1999, ni a ninguna época cercana. «Señor Harper», gritó Vázquez, «necesita ver esto inmediatamente». Lo primero que notaron fue un iPhone. No un teléfono que se pareciera a un iPhone, sino un iPhone genuino de Apple, completo con la distintiva pantalla táctil y el icónico botón de inicio. El problema era que el iPhone no sería lanzado al mercado hasta 2007, 8 años después de que la familia Mendoza desapareciera. Junto al iPhone había una laptop ultra delgada que Harper reconoció inmediatamente como una MacBook Air. Pero la MacBook Air no existió hasta 2008. El modelo específico que encontraron en el ático parecía ser incluso más avanzado, con características que Harper, quien trabajaba en tecnología antes de jubilarse, sabía que no habían estado disponibles hasta 2010 o 2011. «Esto es imposible», murmuró Harper mientras examinaba los dispositivos. «Estos productos no existían en 1999. Hell, algunos de estos no existían ni siquiera hace 10 años». Pero eso era solo el comienzo de las anomalías. En una esquina del compartimento secreto había una colección de dispositivos que ninguno de los hombres pudo identificar inmediatamente. Pantallas flexibles que se doblaban como papel, pero mostraban imágenes en alta definición. Dispositivos del tamaño de relojes que proyectaban hologramas tridimensionales. Pequeños cubos negros que parecían flotar ligeramente sobre la superficie donde habían sido colocados. «¿Qué carajo es todo esto?», preguntó Pablo, tocando cautelosamente uno de los cubos flotantes. Había también documentos, periódicos que mostraban fechas de 2015, 2018, 2020 y hasta 2023. Los titulares cubrían eventos que Harper recordaba vívidamente: la elección de Trump, la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania. Pero estos periódicos estaban en perfectas condiciones, como si hubieran sido impresos el día anterior. Más perturbador aún, algunos de los periódicos mostraban fechas futuras: diciembre de 2024, marzo de 2025. Los titulares describían eventos que aún no habían ocurrido, elecciones que no se habían celebrado, descubrimientos científicos que no se habían anunciado. «Alguien está jugando una broma muy elaborada», dijo Harper, pero su voz carecía de convicción. Los objetos se sentían reales, funcionaban como deberían funcionar y mostraban un nivel de detalle que sería imposible de falsificar convincentemente. En el centro del compartimento había un objeto que no se parecía a nada que ninguno de ellos hubiera visto antes. Una esfera de cristal del tamaño de una pelota de basquetbol, suspendida en un marco metálico que parecía estar hecho de un material que cambiaba de color dependiendo del ángulo desde el cual se observara. Cuando Harper se acercó a la esfera, ésta comenzó a brillar con una luz suave y azul.
Imágenes comenzaron a formarse dentro del cristal, como si fuera una pantalla tridimensional que mostrara una película. Las imágenes mostraban a la familia Mendoza. Pero no eran fotografías o videos que Harper esperaría encontrar en una casa de vacaciones. Estas imágenes mostraban a la familia en diferentes épocas, en diferentes edades, viviendo vidas que parecían extenderse mucho más allá de 1999. Alejandro Mendoza aparecía como un hombre joven en lo que parecían ser los años 1980, luego como el hombre de mediana edad que había desaparecido en 1999, y después como un anciano en lo que parecían ser los años 2020. Carmen seguía una progresión similar, envejeciendo a través de décadas que técnicamente nunca había vivido. Los hijos, Sofía y Diego, aparecían creciendo hasta convertirse en adultos, teniendo sus propias familias, envejeciendo hasta ser ancianos. Las imágenes mostraban toda una vida que se extendía desde los años 1980 hasta lo que parecían ser los años 2050. Esto tiene que ser algún tipo de tecnología de proyección avanzada, murmuró Harper, pero incluso mientras decía las palabras, sabía que lo que estaba viendo desafiaba cualquier explicación tecnológica que pudiera imaginar. Las imágenes en la esfera no eran estáticas, mostraban movimiento, emoción, interacción. La familia parecía estar viviendo vidas completas dentro de la esfera de cristal, experimentando décadas de existencia en lo que parecía ser tiempo real acelerado. Pablo, quien había estado explorando otras partes del compartimento, hizo otro descubrimiento perturbador. «Jefe, mire esto», dijo, sosteniendo lo que parecía ser un diario. «Está escrito a mano, pero mire las fechas». El diario estaba escrito en la letra de Alejandro Mendoza. Harper había visto ejemplos de su escritura en documentos legales relacionados con la compra de la casa, pero las entradas cubrían fechas desde julio de 1999 hasta marzo de 2022. La primera entrada, fechada el 16 de julio de 1999, el día después de que la familia había desaparecido, simplemente decía: «Hemos cruzado, no hay regreso». Pero tal vez esa era la única manera de estar verdaderamente seguros. Las entradas subsiguientes describían una existencia que parecía existir fuera del tiempo normal. Alejandro escribía sobre décadas vividas en momentos y experimentar todas las posibilidades simultáneamente. Describía ver a sus hijos crecer, envejecer, tener sus propias familias, morir de vejez y luego renacer para vivir vidas ligeramente diferentes. «Carmen está adaptándose mejor que yo a la simultaneidad», escribió en una entrada fechada en 2005. «Ella entiende intuitivamente que el tiempo no es lineal como habíamos creído. Los niños tratan esto como un juego. Solo yo lucho contra la realidad de nuestra situación». Una entrada de 2010 era particularmente perturbadora. «Hoy vi la línea de tiempo donde no desaparecimos. Vi a Sofía graduarse de la universidad, casarse, tener hijos. Vi a Diego convertirse en médico. Vi envejeces con Carmen en nuestra casa de la Ciudad de México. Fue hermoso y devastador. Porque sé que también está ocurriendo, en algún lugar, en algún cuándo». Las entradas más recientes sugerían que Alejandro había comenzado a entender la naturaleza de su situación. «No estamos muertos», escribió en febrero de 2022. «No estamos desaparecidos en el sentido tradicional. Estamos viviendo en todas las líneas de tiempo simultáneamente. El precio de escapar de quienes nos amenazaban fue abandonar nuestra línea de tiempo singular y aceptar existir en la multiplicidad temporal». La entrada final, fechada apenas 2 semanas antes de que Vázquez encontrara el compartimento, decía: «Los nuevos propietarios encontrarán esta evidencia pronto. Es hora de que alguien más entienda lo que realmente pasó. Hemos estado esperando 23 años para contar nuestra historia».
Harper llamó inmediatamente a las autoridades locales. La Policía Municipal de Solidaridad envió al detective Carlos Ruiz, un investigador joven que había escuchado historias sobre el caso Mendoza, pero nunca había trabajado directamente en él. Cuando Ruiz vio los objetos en el ático, su primera reacción fue de incredulidad total. «Tienen que estar bromeando», dijo mientras examinaba el iPhone. «¿Me están diciendo que encontraron un teléfono del 2007 en un ático que fue sellado en 1999? «Detective», respondió Harper, «sé cómo suena. Pero examine los objetos usted mismo. Revise el compartimento. Estos paneles fueron sellados hace décadas, pero contienen tecnología que no existía cuando fueron instalados». Ruiz pasó horas examinando la evidencia. Fotografió cada objeto, documentó la construcción del compartimento sellado y consultó con expertos en tecnología para verificar la autenticidad de los dispositivos. Los resultados fueron consistentemente imposibles. El iPhone era genuino, completo con número de serie que lo fechaba en 2007. La MacBook Air mostraba un número de serie que la fechaba en 2011. Los periódicos estaban impresos en papel auténtico usando tintas que correspondían con los métodos de impresión de sus fechas respectivas. Pero según todos los registros de construcción, testimonios de trabajadores y evidencia forense, el compartimento había sido sellado en 1999 y no había sido abierto desde entonces. «Esto viola las leyes básicas de causalidad», admitió Dr. Elena Varga, una física teórica de la Universidad Nacional Autónoma de México que fue consultada sobre el caso. «No puedes colocar objetos del futuro en un compartimento del pasado. Es físicamente imposible». Pero Dr. Varga también reconoció que la evidencia era irrefutable. Los objetos existían, funcionaban, y habían estado en el compartimento sellado durante décadas. «Hay solo 3 explicaciones posibles», concluyó Dr. Varga. Primera, esto es una elaborada falsificación que involucra tecnología de duplicación que está más allá de nuestras capacidades actuales. Segunda, alguien ha desarrollado tecnología de viaje en el tiempo que ha mantenido secreta del mundo científico. Tercera, la familia Mendoza de alguna manera accedió a la habilidad de manipular el tiempo o existir fuera de él. «¿Cuál cree que es la más probable?», preguntó el detective Ruiz. «Honestamente», respondió Dr. Varga, «ninguna de ellas es probable, pero la evidencia está aquí, así que una de ellas debe ser verdad». La investigación del caso Mendoza fue oficialmente reabierta, pero esta vez con recursos federales y consultas con expertos en física cuántica, tecnología temporal teórica y fenómenos anómalos. El doctor Miguel Santos, director del Instituto de Investigaciones en Física de la UNAM, fue llamado para dirigir el aspecto científico de la investigación. Su equipo trajo equipos de medición avanzados para analizar el compartimento y los objetos encontrados en él. «Estamos detectando anomalías en los campos cuánticos alrededor de los objetos», reportó Dr. Santos, después de una semana de análisis. «Es como si existieran en múltiples estados temporales simultáneamente. No deberían poder existir según nuestra comprensión actual de la física». Pero el descubrimiento más perturbador vino cuando el equipo activó algunos de los dispositivos tecnológicos no identificados. Uno de los cubos flotantes, cuando fue tocado por Dr. Santos, proyectó un holograma tridimensional que mostraba la casa de vacaciones de los Mendoza en diferentes períodos de tiempo. El holograma mostraba la casa en 1996 cuando fue construida, en 1999 cuando la familia desapareció, en 2005 cuando fue rentada a turistas, en 2015 cuando fue abandonada y en 2022 durante la renovación actual. Pero también mostraba la casa en periodos que aún no habían ocurrido: 2025, 2030, 2040.
En estas proyecciones futuras, la casa estaba habitada por una familia que se parecía sorprendentemente a los Mendoza, pero en diferentes edades y configuraciones. Es como si la casa existiera en múltiples líneas de tiempo simultáneamente, observó Dr. Santos, y la familia Mendoza ha estado moviéndose entre estas líneas de tiempo durante 23 años. El descubrimiento más escalofriante vino cuando Dr. Varga logró activar la esfera de cristal usando uno de los dispositivos no identificados. La esfera no solo mostró imágenes de la familia Mendoza viviendo a través de décadas, también comenzó a mostrar imágenes del equipo de investigación. Pero estas imágenes mostraban al equipo en el futuro, tomando decisiones que aún no habían tomado, descubriendo evidencia que aún no habían encontrado. Nos está mostrando nuestro propio futuro, susurró Dr. Varga. Está mostrando los resultados de esta investigación antes de que la completemos. Las imágenes mostraban al detective Ruiz arrestando a un sospechoso que aún no había sido identificado. Mostraban a Dr. Santos publicando un artículo científico sobre manipulación temporal que revolucionaría la física moderna. Mostraban a Harper vendiendo la casa a un comprador misterioso que parecía saber exactamente lo que había sucedido allí. ¿Qué hacemos con información sobre eventos que aún no han ocurrido?, preguntó Ruiz. Esa, respondió Dr. Santos, es una pregunta que va más allá de la aplicación de la ley o la ciencia. Estamos en territorio completamente nuevo. Pero las imágenes en la esfera también mostraron algo más: la ubicación actual de la familia Mendoza. No estaban muertos, no habían sido secuestrados. Estaban viviendo en lo que la esfera mostraba como una estación temporal, un lugar que existía fuera del flujo normal del tiempo, donde podían observar múltiples líneas de tiempo simultáneamente y ocasionalmente influir en eventos en diferentes épocas. Están vivos, realizó Dr. Varga. Han estado vivos durante 23 años. Simplemente no están viviendo en nuestro tiempo lineal. Las imágenes mostraban que la familia había desarrollado la habilidad de manipular tiempo como una forma de protegerse de las amenazas que habían descubierto en 1999. Las conexiones con el narcotráfico y la corrupción que habían detectado los investigadores originales habían sido reales, pero la respuesta de la familia había sido escapar hacia una forma de existencia que estaba más allá del alcance de sus enemigos. Encontraron una manera de salir del tiempo, murmuró Dr. Santos, y han estado esperando 23 años para que alguien desarrollara la tecnología necesaria para entender lo que habían hecho. Pero las imágenes también mostraron que la historia no había terminado. Los objetos en el ático eran solo el primer paso en una revelación más amplia que cambiaría la comprensión de la humanidad sobre el tiempo, la realidad y las posibilidades de existencia. La familia Mendoza había encontrado una manera de trascender las limitaciones del tiempo lineal, pero esa trascendencia había venido con un precio que solo ahora estaba comenzando a ser entendido. Y según las imágenes en la esfera de cristal, la familia estaba lista para regresar. El 21 de marzo de 2022, exactamente una semana después del descubrimiento de los objetos imposibles, la esfera de cristal en el ático de la casa Mendoza comenzó a brillar con una intensidad que no había mostrado antes. Dr. Elena Varga estaba monitoreando los dispositivos cuando las imágenes dentro de la esfera cambiaron dramáticamente, mostrando no el pasado o el futuro, sino el presente inmediato. La familia Mendoza aparecía en tiempo real dentro de la esfera, no como proyecciones o memorias, sino como personas vivas comunicándose directamente con los investigadores. «Doctor Varga», dijo la voz de Alejandro Mendoza, clara como si estuviera en la misma habitación. «Gracias por perseverar con la investigación.
Hemos estado esperando 23 años para que alguien desarrollara la comprensión necesaria para comunicarse con nosotros. Doctor Varga casi se cayó de su silla. Durante una semana había teorizado sobre manipulación temporal y existencia multidimensional, pero encontrarse cara a cara con las personas desaparecidas sobrepasaba incluso sus teorías más audaces. Alejandro, ¿estás realmente ahí? Estamos aquí, respondió Carmen Mendoza, apareciendo junto a su esposo en la esfera. Pero aquí es un concepto complejo cuando existes fuera del tiempo lineal. Hemos estado observando su investigación, esperando el momento correcto para hacer contacto. El detective Ruiz, Dr. Santos y Robert Harper fueron llamados inmediatamente. Cuando llegaron al ático, encontraron a la familia Mendoza completa visible dentro de la esfera de cristal, aparentemente sin haber envejecido un día desde 1999. «Dios mío», murmuró Harper, «¿cómo es esto posible?» «Para explicárselo adecuadamente», dijo Alejandro, «necesitamos mostrarles lo que realmente pasó esa mañana del 15 de julio de 1999. Y para hacer eso, necesitamos que uno de ustedes cruce temporalmente hacia nuestra estación». Doctor Varga, motivada por décadas de curiosidad científica, se ofreció como voluntaria. Siguiendo las instrucciones de Alejandro, colocó su mano sobre la esfera de cristal. El mundo alrededor de Doctor Varga se desvaneció. Cuando su visión se aclaró, se encontraba parada en lo que parecía ser una versión etérea de la casa de vacaciones de los Mendoza. Los colores eran más vívidos. La arquitectura era fluida y cambiante, y a través de las ventanas podía ver no el océano caribeño, sino un paisaje que mostraba múltiples épocas simultáneamente. «Bienvenida a la estación temporal», dijo Sofía Mendoza, ahora apareciendo como una mujer adulta, a pesar de haber desaparecido como adolescente. «Aquí es donde hemos vivido durante 23 años de su tiempo, aunque para nosotros han sido siglos de experiencia». Doctor Varga observó maravillada mientras Diego, también aparentando ser adulto, manipulaba controles que parecían estar hechos de luz solidificada. Las paredes de la casa mostraban ventanas hacia diferentes líneas de tiempo, algunas mostrando 1999, otras 2022, otras fechas futuras. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó Doctor Varga. «No llegamos», explicó Carmen. «Creamos este lugar. Cuando nos dimos cuenta de que las amenazas contra nuestra familia eran reales y fatales, Alejandro recordó algo que había encontrado años antes durante su investigación legal». Alejandro tomó el relato. «En 1997, representé a un científico llamado Dr. Marcus Webb en un caso de divorcio. Durante el proceso, descubrí que había estado trabajando en proyectos clasificados relacionados con manipulación temporal. Cuando intenté investigar más, me amenazaron sutilmente para que abandonara esas preguntas. Pero guardé copias de algunos documentos», continuó. «Documentos que describían experimentos exitosos con desplazamiento temporal localizado, la habilidad de remover objetos o personas del flujo normal del tiempo». Doctor Varga comenzó a entender. «Usaron esa tecnología para escapar». «No exactamente», corrigió Carmen. «La tecnología requería un componente que no entendíamos inicialmente: conciencia colectiva. Una familia unida podía generar el campo psíquico necesario para crear una estación temporal estable». Sofía se acercó a una de las ventanas temporales. «Esa mañana del 15 de julio habíamos recibido confirmación de que serían eliminados antes del final del día. Los hombres, enviados por las organizaciones criminales, ya estaban en camino. Pero habíamos estado preparándose en secreto durante semanas», añadió Diego. «Papá había conseguido la tecnología necesaria del laboratorio abandonado de Dr. Webb.
Mamá había estado estudiando los aspectos psicológicos de la conciencia colectiva. Cuando comenzamos el proceso esa mañana, explicó Alejandro, sabíamos que no habría regreso. El desplazamiento temporal no es temporal, es permanente. Abandonarían nuestra línea de tiempo original para siempre. Doctor, Varga observó mientras la familia le mostraba la mañana de su desaparición desde su perspectiva. Las imágenes aparecían en las ventanas temporales como si fuera una película. Esa mañana del 15 de julio de 1999, los Mendoza habían desayunado sabiendo que sería su última comida en la realidad normal. Alejandro había activado los dispositivos temporales que había escondido por la casa. Carmen había dirigido a la familia en una meditación colectiva que sincronizó sus conciencias. El proceso duró exactamente 47 segundos en tiempo real, explicó Sofía. Pero para nosotros fue como ser estirados a través de todas las dimensiones posibles del tiempo. En las ventanas temporales, Dr. Varga pudo ver lo que realmente había pasado en esos 47 segundos. Los Mendoza no habían desaparecido físicamente, habían sido elevados hacia una frecuencia temporal diferente, volviéndose invisible e intangible para cualquier persona que operara en tiempo lineal normal. Por eso no encontraron evidencia de lucha o forcejeo, observó Dr. Varga. Ustedes simplemente se desplazaron hacia una realidad diferente. Exactamente, confirmó Carmen, pero el costo fue mayor de lo que habíamos anticipado. ¿Qué costo?, preguntó Dr. Varga. Diego la llevó hacia otra ventana temporal, esta mostrando escenas de su vida en la estación temporal. Existir fuera del tiempo lineal significa experimentar todas las posibilidades simultáneamente, explicó. Hemos vivido miles de versiones de nuestras vidas. He crecido, envejecido, muerto y renacido innumerables veces. He tenido familias, carreras, aventuras, todo simultáneamente. Es hermoso, añadió Sofía, pero también es agotador. Después de 23 años de experiencia infinita, hemos comenzado a ansiar la simplicidad de la existencia lineal. Más importante, continuó Alejandro, hemos aprendido que nuestro escape temporal ha comenzado a afectar la estabilidad de múltiples líneas de tiempo. Nuestra ausencia prolongada está creando anomalías que podrían ser peligrosas para la realidad misma. Dr. Varga comenzó a entender la urgencia de la situación. Por eso han estado dejando los objetos, tratando de hacer contacto. Necesitan regresar. No solo necesitamos regresar, corrigió Carmen. Necesitamos regresar de manera que repare el daño temporal que hemos causado involuntariamente. La familia llevó a Dr. Varga hacia el centro de la estación temporal, donde encontró una réplica exacta de la esfera de cristal que habían descubierto en el ático. Esta esfera es el núcleo de la estación temporal, explicó Alejandro, pero también es la clave para nuestro regreso. Con la comprensión científica correcta y la tecnología adecuada, puede funcionar como un portal bidireccional. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Dr. Varga. Necesitamos que el equipo de investigación prepare un campo de recepción temporal en la ubicación exacta donde desaparecimos, respondió Carmen. La mesa del desayuno en nuestra casa de vacaciones. Si pueden sincronizar la resonancia cuántica usando los dispositivos que encontraron en el ático, podremos materializar de vuelta en tiempo lineal. Pero, añadió Sofía con seriedad, el proceso debe ser ejecutado exactamente 23 años, 8 meses y 7 días después de nuestra desaparición original. Cualquier otra fecha resultará en inestabilidad temporal catastrófica. Dr. Varga calculó rápidamente. Eso es el 22 de marzo de 2022. Mañana. Exactamente, confirmó Diego.
Hemos estado esperando 23 años para que la alineación temporal fuera correcta y para que alguien desarrollara la comprensión científica necesaria para ayudarnos. Dr. Varga fue de vuelta a la realidad normal, con instrucciones detalladas sobre cómo preparar el campo de recepción temporal. El equipo de investigación trabajó toda la noche, usando los dispositivos del ático para crear una configuración que, según todos los cálculos, debería permitir el regreso de la familia. El 22 de marzo de 2022, a las 8:47 am, exactamente 23 años, 8 meses y 7 días después de su desaparición, el equipo activó el campo de recepción temporal en el comedor de la casa de vacaciones. Los dispositivos del ático comenzaron a resonar con una frecuencia que era apenas audible. La esfera de cristal brilló con una intensidad cegadora. El aire en el comedor comenzó a ondular como agua. Y entonces, como si simplemente hubieran regresado de una caminata matutina, la familia Mendoza se materializó en las mismas sillas donde habían estado desayunando 23 años antes. Alejandro, Carmen, Sofía y Diego aparecían exactamente como habían desaparecido, sin haber envejecido un día, llevando la misma ropa, con expresiones de sorpresa como si los 23 años hubieran pasado en un instante. ¿Funcionó?, preguntó Alejandro, mirando alrededor del comedor que ahora estaba lleno de equipos científicos investigadores. «Funcionó», confirmó Dr. Varga con lágrimas en los ojos. Bienvenidos de vuelta a 2022. El regreso de la familia Mendoza se convirtió inmediatamente en noticia internacional. Científicos de todo el mundo llegaron a Playa del Carmen para estudiar los dispositivos temporales y entrevistar a la familia sobre su experiencia. Hemos vivido siglos de experiencia en 23 años de tiempo lineal, explicó Carmen durante una conferencia de prensa científica. Hemos visto el desarrollo de la tecnología, la evolución de la sociedad, las posibilidades del futuro, pero también hemos aprendido que la existencia lineal, a pesar de sus limitaciones, tiene una belleza que la existencia multitemporal no puede replicar. La tecnología temporal que habían usado para crear su estación fue entregada voluntariamente a la comunidad científica internacional, con la condición de que fuera usada solo para investigación pacífica y nunca como arma. El tiempo no es un río que fluye en una dirección, explicó Alejandro durante una conferencia en la UNAM. Es un océano con corrientes complejas. Hemos aprendido a navegar esas corrientes, pero también hemos aprendido que navegar demasiado lejos de la costa puede ser peligroso. Dr. Elena Varga publicó sus hallazgos en una serie de artículos científicos que revolucionaron la física moderna. Su trabajo sobre estaciones temporales y conciencia colectiva se convirtió en la base de una nueva rama de la ciencia que combinaba física cuántica con estudios de conciencia. Para la familia Mendoza, el regreso a la existencia lineal requirió un periodo de readaptación. Habían experimentado conocimiento y perspectivas que trascendían la experiencia humana normal, pero también habían perdido 23 años de tiempo lineal, con familia extendida y amigos. Es extraño vivir solo en el presente otra vez, admitió Sofía, quien ahora tenía que adaptarse a ser físicamente una adolescente de 17 años mientras poseía la sabiduría de siglos de experiencia. Pero también es un alivio. La simplicidad del tiempo lineal tiene su propio tipo de belleza. Diego retomó sus estudios secundarios, aunque su comprensión avanzada de matemáticas y física sorprendió a sus profesores. Sofía decidió estudiar física cuántica, inspirada por su experiencia temporal. Los padres enfrentaron desafíos únicos. Alejandro descubrió que las amenazas que los habían forzado a escapar del tiempo habían sido resueltas
años atrás, cuando las organizaciones criminales involucradas fueron desmanteladas por autoridades federales. Carmen tuvo que actualizar su comprensión de la educación moderna antes de poder regresar a la enseñanza. Perdimos 23 años de tiempo lineal, reflexionó Alejandro durante una entrevista, pero ganamos una perspectiva sobre la existencia que ningún humano había tenido antes. No estoy seguro de si fue un intercambio que recomendaría, pero estoy agradecido por la experiencia y más agradecido por estar de vuelta. La casa de vacaciones en Playa del Carmen se convirtió en un centro de investigación temporal, administrado conjuntamente por universidades mexicanas e internacionales. Los Mendoza decidieron donar la propiedad a la ciencia, sintiendo que había jugado su papel en la historia y merecía continuar contribuyendo al conocimiento humano. Los objetos imposibles del ático fueron preservados y estudiados, proporcionando pistas sobre cómo la tecnología temporal podría ser desarrollada responsablemente. Algunos de los dispositivos continuaron funcionando, ocasionalmente mostrando vislumbres de líneas de tiempo alternativas o eventos futuros. La existencia multitemporal nos enseñó que cada decisión crea ramificaciones infinitas, explicó Carmen durante una conferencia sobre ética temporal. Hemos visto las consecuencias de innumerables elecciones a través de múltiples líneas de tiempo. Esa perspectiva nos ha dado una responsabilidad profunda hacia cada decisión que tomamos en el tiempo lineal. El caso Mendoza también llevó a la creación de nuevos protocolos para investigaciones de personas desaparecidas. Los investigadores ahora consideran la posibilidad de desplazamiento temporal cuando enfrentan desapariciones que desafían explicaciones convencionales. Detective Carlos Ruiz, cuya investigación había llevado al descubrimiento de los objetos imposibles, fue promovido y se convirtió en especialista en casos anómalos para las autoridades mexicanas. El caso Mendoza me enseñó que la realidad es mucho más compleja de lo que pensamos, reflexionó Ruiz. Hay posibilidades que existen más allá de nuestra comprensión actual, pero eso no significa que debemos ignorarlas. Significa que debemos expandir nuestra comprensión. Doctor Miguel Santos continuó sus investigaciones en física temporal, usando los datos proporcionados por la familia Mendoza para desarrollar teorías sobre manipulación responsable del tiempo. Su trabajo llevó a avances en física cuántica que eventualmente beneficiaron campos desde medicina hasta exploración espacial. Los Mendoza nos dieron un regalo increíble, declaró Dr. Santos durante una ceremonia de reconocimiento. No solo nos mostraron que la manipulación temporal es posible, sino que nos enseñaron sobre la importancia de la responsabilidad cuando tratamos con fuerzas que trascienden nuestra comprensión normal. Robert y Linda Harper, los propietarios canadienses que habían iniciado la renovación que llevó al descubrimiento, decidieron permanecer en México y establecer una fundación para apoyar investigación científica responsable. Compramos una casa de retiro y terminamos siendo parte de uno de los descubrimientos más importantes en la historia humana, bromeó Robert durante una entrevista. Supongo que el retiro tendrá que esperar un poco más. Para la comunidad científica global, el caso Mendoza representó un cambio paradigmático en la comprensión de la realidad. La existencia de tecnología temporal funcional abrió posibilidades para avances en medicina, exploración espacial y comprensión fundamental del universo. Pero también planteó preguntas éticas profundas sobre el uso responsable de tales tecnologías. El poder de manipular el tiempo viene con responsabilidades que trascienden cualquier cosa que la humanidad haya enfrentado antes, declaró un panel internacional de ética científica.
Las decisiones que tomemos sobre cómo usar esta tecnología afectarán no solo nuestro futuro, sino potencialmente múltiples líneas de tiempo. 5 años después de su regreso, la familia Mendoza había encontrado un nuevo equilibrio entre su sabiduría multitemporal y la vida lineal normal. Alejandro estableció un bufete legal especializado en regulaciones de tecnología temporal. Carmen desarrolló nuevos métodos educativos basados en comprensión multidimensional del aprendizaje. Sofía se convirtió en la física temporal más joven de la historia, defendiendo su doctorado a los 22 años con una disertación sobre navegación responsable de corrientes temporales. Diego se convirtió en médico, usando su comprensión multitemporal para desarrollar nuevos enfoques para tratamiento de enfermedades. Nuestra experiencia nos enseñó que el tiempo no es una prisión, reflexionó Alejandro durante el 5º aniversario de su regreso. Es un jardín con infinitas posibilidades de crecimiento, pero también aprendimos que algunos jardines son mejores explorados con los pies firmemente plantados en tierra familiar. La casa de vacaciones en Playa del Carmen continuó funcionando como centro de investigación, atrayendo científicos y estudiantes de todo el mundo. Las habitaciones donde la familia había vivido fueron preservadas como monumento a su experiencia, pero también como recordatorio de que la búsqueda de conocimiento debe estar equilibrada con sabiduría sobre las consecuencias. En la mesa del comedor, donde habían desaparecido y regresado, una placa simple recordaba a los visitantes. Aquí, el 15 de julio de 1999, una familia eligió trascender el tiempo para protegerse. Aquí, el 22 de marzo de 2022, eligieron regresar para compartir su sabiduría. Que su experiencia nos guíe hacia un futuro donde la tecnología sirve a la humanidad, no al revés. Los objetos imposibles del ático permanecieron en exhibición, funcionando ocasionalmente para mostrar vislumbres de posibilidades futuras, pero ahora eran observados con comprensión en lugar de asombro, estudiados con propósito en lugar de curiosidad. El misterio no fue realmente sobre cómo una familia desapareció en 1999, concluyó Dr. Varga en su libro sobre el caso. Fue sobre cómo una familia encontró el coraje de trascender las limitaciones de la realidad para protegerse, y luego encontró el coraje aún mayor de regresar para compartir lo que habían aprendido. La historia de la familia Mendoza se convirtió en más que un caso resuelto de personas desaparecidas. Se convirtió en una parábola sobre el poder de la familia, la responsabilidad del conocimiento, y las posibilidades infinitas que existen cuando la humanidad está dispuesta a expandir su comprensión del universo. Y en el ático de la casa en Playa del Carmen, donde todo había comenzado con la renovación de una pareja de jubilados, los dispositivos temporales continuaron funcionando silenciosamente, guardianes de secretos que la humanidad estaba apenas comenzando a comprender, pero ya sabía que debía respetar. El tiempo, después de todo, era tanto un regalo como una responsabilidad, y la familia Mendoza había aprendido ambas lecciones mejor que nadie.